Hola, ¿qué tal? Les saludo desde este canal de Patmos, Iglesia Patmos Ministerio Internacional. Soy Marta Cecilia Contreras y les doy la más cordial bienvenida a este breve pero interesante programa, breve reflexión que nos va a permitir hacernos y responder al mismo tiempo una pregunta: ¿santo yo? Me pasaba a mí en épocas pasadas, pues, que cuando escuchaba ese término santo, yo lo asociaba con ciertas cosas. Lo asociaba en primer lugar, y en esto pues quiero ser sincera con todos ustedes, lo asociaba con una persona que se iba por allá a un monasterio a aislarse del mundanal ruido, a vivir una vida separada de todo y de todos para alcanzar un nivel de santidad. Y de hecho en este tiempo moderno existen ese tipo de lugares donde hay personas que se aíslan totalmente, se van hacia allá tratando pues de alcanzar un nivel para llegar a ser santo. También en segundo lugar lo asociaba con una aureola, y yo traje en esta tarde, para hacer un poquito más gráfica, mi breve participación, esta aureolita. Cuando escuchaba ese término también lo asociaba como con esto, como con una persona que tenía una aureola y que había alcanzado un nivel impresionante en su vida moral y en su vida ética, y bueno, con eso lo asociaba. Con alguien que se iba a un monasterio y con alguien que tenía una aureola, es decir, que había alcanzado un nivel impresionante de santidad. Y me parecía a mí increíble y totalmente difícil e imposible llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos llenos de imperfecciones, llenos de errores y llenos de debilidad, ¿sí o no? Así que me preguntaba yo si alguna vez podía llegar a hacerlo. Y muchas personas se preguntan también esto: ¿puedo llegar a ser santo? Y una de las respuestas que recibí a esta pregunta estaba permítanme invitarles en el libro de Apocalipsis a leer el capítulo 4, verso 8, que nos dice: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Allí entonces entendí una cosa, que ser santo es una cualidad divina, es decir, un atributo esencial de Dios. Por eso uno dice, pues Dios es santo, entonces Él es santo, Él es el único santo. Y me parecía como tan difícil e imposible, vuelvo y repito, que una persona con las características de un ser humano pueda llegar a ser santo. ¿Cómo entonces puede uno llegar a hacerlo? Y recibí otra respuesta en el libro de Hebreos 12, verso 14. Siga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces sí era posible. Obviamente es un atributo esencial de la naturaleza divina, pero también era posible que un ser humano pudiera alcanzar la santidad sin la cual nadie podía ver al Señor. Era posible. ¿Y cómo? Entonces, poco a poco se fue como desentrañando o facilitando en este sentido las cosas, porque pues uno no quiere ser un santurrón, ¿cierto? Uno quiere de verdad vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios, una vida sincera, vivir una fe genuina, como en muchas partes
lo dice el apóstol Pablo. ¿Y ese proceso cuándo comienza? Bueno, ese proceso comienza en todo ser humano que se dispone a reconciliarse con Dios. Escúcheme bien, a reconciliarse con Dios. Cuando uno se reconcilia con Dios, igual alguien dirá, pero luego somos enemigos de Dios. Por supuesto que sí. Aquella persona que no obedece a Dios, pues se constituye en enemiga de Dios porque no obedece sus mandamientos. Entonces hay que reconciliarse enteramente con Dios. Y ahí empieza ese proceso. En reconocer que necesito de Él, que necesito arrepentirme y que en efecto necesito renunciar a ciertas cosas para vivir una vida con sentido, una vida con propósito. Porque esa es la vida que Dios quiere darle a todos aquellos que se reconcilian con Él. A quienes Dios les da su Espíritu, que es quien nos ayuda en ese gran propósito de reconciliarnos con Dios, de entender la paternidad de Dios y vivir la maravillosa experiencia de ser hijos de Dios. Sigamos adelante, entonces, leyendo otro versículo en Filipenses, cuando el apóstol Pablo saluda a los filipenses en esos términos, lo hace, saludar a todos los santos. Saludar a todos los santos en Colosas. Estaba en Filipos, perdón, estaba escribiendo a la iglesia de los filipenses. De manera que ya se ampliaba mucho más ese panorama. ¡Qué maravilla! Y si seguimos adelante, leyendo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 48, nos dicen, sean ustedes perfectos como vuestro Padre, Dios, que está en los cielos, es perfecto. Bueno, y empecé a darle gracias al Señor. Y empecé a ese proceso tan necesario en la vida de todo creyente, tan indispensable para lograr tener una adecuada relación con Dios. Ese proceso de reconciliación con Dios, con su palabra, con su Espíritu Santo, con el amor de Dios. Ese proceso en el que era necesario llegar a ser perfectos como nuestro Padre lo es. De manera que todo eso tenía un propósito. Y eso perfectamente yo lo entendí también hace muchos años. También una de las respuestas en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 18. Aquí se resumía el propósito. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Bueno, fue fabuloso entenderlo. Quería compartir esta breve enseñanza con ustedes y recordar muchas cosas. Recordar acerca del amor de Dios y hacerles un reto a que todos aquellos que ya lo hicieron, pues los felicito. Para que continúen adelante, independiente de las dificultades que encuentren. Y aquellos que no lo han hecho todavía puedan reconciliarse con Dios y decirle a Él de manera sincera, yo te necesito. Yo te necesito, Señor, reconozco que necesito de ti, que tal vez debo renunciar a ciertas cosas para llegar a disfrutar de esa vida con sentido y con propósito que tú quieres que nosotros alcancemos. Invitarles entonces a estudiar y a profundizar un poquito más en todos estos versículos que hemos explicado en esta tarde y finalmente hacerles la invitación para nuestro próximo encuentro aquí en este canal de YouTube. Si te gustó este programa, te invito a que lo compartas, le envíes el link a otras personas y bueno, me despido de ustedes con un hasta luego.
Que Dios les bendiga y gracias por toda su atención.